Sí, nacido en Maldonado. Nacido acá en Maldonado en 1960. Y en 1975 comienza mi aventura por el mundo del arte. Tuve la oportunidad de conocer a Manolo Lima en el 75 y yo ya tenía mi vocación muy arraigada en ese momento. Y durante muchos años, antes de llegar a Manolo Lima, estuve buscando quién me podía dirigir, o enseñar o decirme de lo que yo estaba haciendo, digamos, de lo que yo dibujaba, que me pudiera corregir o decir si estaba bien o estaba mal. Entonces, cuando llego a Manolo Lima es gracias a una de mis profesoras del liceo, que le dije, me gustaría que vieran mis dibujos, y entonces me dice, mira, dice, yo no soy pintora, yo lo máximo que puedo hacer es ver, te puedo recomendar a alguien que sí te va a encauzar hacia lo que es el mundo de la pintura, que es Manolo Lima. Entonces, yo cuento mi vida de pintor a partir de 1975, ¿no? O sea, cuando ingreso al taller Maldonado, que dirigía Manolo. Y a partir de ahí comienza mi historia. Primero que nada, no estaba entrando a cualquier taller, sino que estaba yendo al taller de un pintor que salía del taller Torres García, con la importancia que es Torres García a nivel universal. Al margen de eso, tenía la posibilidad de que, primero, Manolo Lima, un pintor y un ser humano muy solidario, con un concepto de vida y una escala de valores que, muy a pesar de él, te las iba transmitiendo, ¿no? O sea, él no te decía nada con relación a cómo tú tenías que ser, pero tú ibas observando en sus actitudes cómo era como ser humano y como persona, y te transmitía esos valores de solidaridad, de compañerismo. Y desde el punto de vista con lo que tenía que ver con la pintura, lo primero que descubrí fue, digamos, el sentido de libertad. Porque yo pensé que, primero, que me iban a decir qué día, qué hora y cuánto me iba a costar por mes. Cuando yo lo conozco, lo primero que le pregunté, bueno, ¿cuántos días y cuánto me costaba? Me dice, no, el taller no cobra y el dueño del tiempo sos tú. Tú dispones de tu tiempo, de tus días, y cuando tú quieras, eso lo administras tú. O sea, entonces pensé que iba a ser, bueno, tal día, no. Se transformaron de lunes a domingo. Entonces del lunes a domingo íbamos al taller a partir de 2 de la tarde hasta 6:30, 7, pues yo, para poder ir al taller, tenía que ir al liceo nocturno. Esa fue la gran negociación que tuve que hacer. Cómo formarme conceptual y intelectualmente, y a su vez poder desarrollar mi carrera, que iba a ser el mundo de la pintura. Entonces, por suerte existía en aquel momento el liceo nocturno, y bueno, en el 75 me inscribo y comienzo en febrero, el 27 de febrero de 1975 comienzo a ir al taller, y no paré de ir al taller hasta 1977. Año en que Manolo, por diferentes circunstancias, tiene que cerrar el taller, pero eso no significó que a lo largo de 17 años tuve una gran amistad. O sea, la familia Manolo Lima fue como mi segunda familia, O sea, era tratado como uno más, como alguien más de la familia, y eso creo que no es poca cosa, en el modo y medida en que no todos los días te tropezás con gente que te pueda aportar valores, datos, mis consultas sobre pintura. Yo pintaba, por ejemplo, acá en mi casa, y cada 3 o 4 meses yo les llevaba una resma de cartones para ver cómo iba la cosa, ¿no? Entonces, de pronto llevaba 20 o 30 cartones, y de esos 30 cartones él me aprobaba 3. Entonces, aprendí más de lo que no me aprobó que de lo que me aprobó, porque eso significaba que tenía que seguir pintando y esforzarme mucho más. Y a partir de ahí formás a un ser humano y a un pintor con una medida, primero que nada, con un concepto de libertad. O sea, la técnica de Manolo, por ejemplo, en el taller, era que te ajustabas a un determinado canon de lo que es el dibujo del natural, o pintar del natural, a través de 2 manzanas, un trapo, una botella, y quedaba solo ahí pintando.
¿eh? Entonces él lo que hacía muy de vez en cuando, pasaba, pegaba una miradita y te decía, ajusta acá, o ajusta allá. Pero después pasaban días y días en que no te decía nada. Yo pintaba un cuadro por día, un cartoncito por día, a veces dos, ¿no? Y a veces lograba el éxito y otras veces no. La gran mayoría de las veces no lograba el éxito. El gran desafío del que está estudiando pintura, ¿no? Si será que algún día vas a llegar a pintar bien, ¿no? Además, aparte, por ejemplo, siendo niño, yo me había tropezado tuve la oportunidad de tener un entorno familiar muy bueno. Tenía una tía ceramista, tenía una tía maestra que tenía una estupenda biblioteca, y yo cuando iba a visitar a mis primos, en vez de pronto de divertirme como gurí de 7, 8, 9 años, terminaba entre medio de los libros mirando a Cézanne, a Picasso, a Rembrandt. Y después en la casa de mi tía también, que hacía cerámica, me gustaba moldear el barro y tenía también algunos libros. Y ahí descubrí el arte griego, el dibujo griego. Entonces, todo eso, ese entorno familiar y materno fueron colaboradores para que yo pudiera descubrir, digamos, mi vocación de lo que es el mundo de la pintura y del arte, ¿no? Cuando chico yo me decía, yo quiero pintar como estos señores, como esta gente, ¿no? O mencionando, digamos, a Picasso, ¿no? Algún día me gustaría pintar como Picasso, todavía no lo he alcanzado, pero me gustaría pintar como Picasso, ¿no? Y lo que pasa es que la pintura es un lenguaje, o sea, es tu lenguaje primordial, es algo que tú lo sentís, que no es un capricho, es algo que viene contigo. Describir qué es el impulso que te lleva a pintar, no hay forma de describirlo, es un impulso que viene contigo. Ahora, lo que pasa es que cuando tú descubrís esa libertad, digamos, de que sos pintor, también tenés lo que tú decís, ¿no? Estás en el camino de las artes y eso no te inhibe que vos puedas hacer escultura, que puedas hacer grabado, que puedas poder crear cosas con determinados objetos, que no necesariamente de pronto tienen por qué ser o esculturas o objetos, o simplemente pueden ser objetos pintados. Yo ahora, por ejemplo, en mis últimos tiempos estoy trabajando con ensamblaturas donde utilizo cartón corrugoso, chapas de offsets, y utilizo también hasta los desechos de la informática. Por ejemplo, los mouse los transformo en esculturas pintadas, transformo formas, genero algunos personajes, algunas figuras con los mouse. Utilizo desechos de madera, las ensamblo, las pinto, y les doy alguna imagen. Por ejemplo, tengo una imagen, una obra que es un homenaje al pintor Paul Gauguin, perdón, que también es un pintor muy importante, que en los últimos tiempos está influyendo, digamos, en lo que es mi timbre de colores en la paleta, que es una paleta bastante más alta. Si bien mi paleta a lo largo de los años se caracterizó por ser una paleta baja, pero no por una paleta que haya sido, digamos, una imposición, sino que las paletas reflejan un estado de ánimo, un sentimiento, una forma de ser. El tono lo que hace es eso, ¿no? Definir tu forma de ser. Y ese tono, con el correr del tiempo, a medida que vos vas creciendo y transitando por la vida, evidentemente vas sufriendo lo que es el proceso de la experiencia de la vida, ¿no? O sea, podés tener experiencias buenas, tenés momentos alegres, momentos tristes, salir de tu entorno, viajar, los viajes, pasar por donde pasaron los grandes pintores, España, Francia, Italia, empezás a entender por qué el impresionismo, por qué la pintura española, por qué la pintura holandesa. Y en eso te vas formando un concepto, vas identificándote con un tono
que es propio tuyo, que es tu forma de ser, pero que tenés la posibilidad de justamente lo que yo decía recién, que a medida que pasa el tiempo tu espíritu va cambiando y tú creces intelectualmente, creces espiritualmente y madurás intelectualmente. Entonces son dos cosas muy importantes, porque si tú madurás intelectualmente te permite trabajar en el mundo de lo que es el laboratorio de la paleta, donde está todo significado. Tu paleta va a sufrir un cambio no forzado, sino que es en función de una búsqueda, de un estudio natural que lo sentís. No importa lo que te esté pasando en ese momento, muchas veces podés pasar por momentos muy difíciles de tu vida y por ahí poder estar diciendo que a pesar de los pesares, la vida sigue siendo hermosa y vos podés estar transmitiendo una paleta diferente a lo que te está pasando por dentro. Sí, se ha comentado que sí, presumiblemente eso lo descubrís prácticamente en la obra de las alegorías, porque ahí tú ves influencias de algunos pintores universales, desde Chagall, Botero, uno de nuestros grandes del grabado acá en Uruguay, que fue Luis Solari, pero no, tampoco busqué aproximarme a ellos, ni querer imitarlos. Los que realmente descubrieron que estaba un Chagall, o que estaba un Botero, o que estaba Luis Solari, más bien fue el público contemplador, conocedor de la pintura.
Hay una cuestión que es esta. El espíritu es un crisol que recepciona todo lo que pasa en el mundo exterior. Entonces, entonces el gran encargado de ese crisol, que es el espíritu humano, empieza a trabajar, digamos, un fenómeno que es el subconsciente, que es el que modifica la realidad, para dar una realidad que es una realidad objetiva, una realidad subjetiva, en donde la realidad se ve transformada por el mundo, digamos, donde juega lo imaginario con las sugerencias que te aporta, digamos, el mundo exterior. Por ejemplo, muchas formas de la serie que tú mencionás, que es la serie de las alegorías, esas formas nacen muchas veces de las ramas de los árboles, de las nubes, de las manchas de las paredes. Entonces eso ahí, en ese crisol ahí, todas esas imágenes empiezan a darte herramientas para vos poder jugar libremente en lo que es el papel o puede ser la tela, ¿verdad? A la hora, digamos, de trabajar en esas series, lo menos que pienso es en lo que quiero decir. Es un divertimento donde la sucesión de imágenes que te suceden en el mundo interior, que corren a mucha velocidad y muchas veces la mano no te da para expresar todo eso, pero normalmente con la forma de trabajo mío me da una inmediatez de hacer 10 o 12 bocetos a mucha velocidad de esas imágenes interiores. No estamos hablando de objetividad de afuera, sino interior. Entonces me permite jugar y disfrutar y abarcar diferentes técnicas, desde el pastel acuarelado, la acuarela mixturada con el pastel o con el óleo o con el acrílico, y cada una de esas, la propia realidad, digamos, del desarrollo de la serie se fue transformando en cada una etapa, el mundo del pintor, el mundo de los pintores, la codicia, lo que es la condición humana, los defectos y las virtudes del ser humano. O sea, eso más que nada lo empecé a ver después que empecé a desarrollar la obra, o sea, después que empecé a ver los bocetos, ¿no? O sea, porque la pintura, además de, al ser un lenguaje de expresión, es nuestro lenguaje, los pintores normalmente no somos de hablar, o sea, es nuestro idioma, pero la pintura es una doble reflexión de imagen exterior y una reflexión de pensamiento. Porque, ¿qué pasa? Que cuando tú estás pensando y reflexionando sobre cómo vas a resolver un paisaje o una serie, digamos, de la serie de las alegorías, o un desnudo o un puerto, o en particular en esta serie de las alegorías, no es porque sí nomás, sino que quiere decir que hay una reflexión sobre el mundo en el que vivís, y eso se transforma en imágenes y tú no te das cuenta, es absolutamente subterráneo. Creo que lo grandioso del arte y de la pintura es la subjetividad. O sea, yo puedo titular, por ejemplo, un cuadro. Yo tengo dos cuadros que no están acá, que están en una colección de Chile y otra en Canadá. Hay una que se llama, por ejemplo, El que gobierna los violines. Tú lo ves y bueno, sí, gobernará, maneja los violines, no maneja los violines, pero es subjetivo. O sea, porque coincidía con lo que yo estaba pensando y reflexionando en ese momento, ¿no? Después, por ejemplo, El mundo del pintor, que es un cuadro que está en Canadá, en la colección de Canadá. Es el mundo del pintor y ¿qué dice? Manejar los símbolos que te rodean. Cuando hablamos de la inspiración, bueno, la inspiración es un 0,1% y el resto es mucho esfuerzo y mucho trabajo. Entonces, utilicé como símbolo el ángel, que es el misterio, es algo intangible pero que se siente. El tiempo,
el dios Cronos. O sea, de alguna forma nuestra carrera nos da un sentido, digamos, de la eternidad, un sentido de la libertad que no tiene límites. O sea, no estás controlado por un cronómetro que te dice de tal hora a tal hora, no. O sea, sos dueño del tiempo. Bueno, ese es otro proyecto. O sea, yo te digo, a mí me gusta mucho la acción. No sé estar quieto, me gusta estar activo, me gusta hacer cosas, me gusta permanentemente estar haciendo cosas. Claro, me gusta disfrutar también de la tranquilidad, ¿no? Esto es disfrutable, estoy tranquilo, estoy descansando y estoy a su vez compartiendo. Tal vez que uno de los primeros proyectos importantes en mis comienzos de mi vida, porque yo tenía 26 años, ahí me estaba consolidando con la pintura, me estaba afirmando como pintor, como ser humano de alguna forma, donde empezás a sentirte sólido, decir, bueno, yo soy capaz de esto, puedo llegar a hacer esto y me gustaría hacer esto. Y entonces nos encontramos con 3 amigos, o mejor dicho, 3 compañeros del taller Maldonado, que dirigía Manolo además. Uno de ellos vivía acá en Maldonado y el otro vivía en Chile, del cual somos muy amigos, grandes camaradas, que siempre estamos en contacto. En la época en que no existía el correo electrónico, cada 2 o 3 meses nos escribíamos en qué andábamos, qué estás haciendo, qué estás pintando. Mirá, tengo este proyecto, mirá, estoy pensando en esto, me gustaría hacer esto. Y un día por coincidencias en una de las cartas me dice, che, mirá, ¿qué te parece la idea de poder realizar algo en la Plaza de Punta del Este, que esté cerca de la gente, que pueda mostrar nuestra obra, difundir nuestra obra, lo que hacemos, y que pueda ser algo solidario, que pueda hacer que la gente... Porque manejamos el concepto de que el arte tiene que estar cerca de la gente. Además, porque ¿qué pasa? Que tradicionalmente se conoce que el arte está entre paredes. Por un lado, la obra dentro del taller del pintor. Por el otro, la obra del pintor dentro de la galería. Y por el otro, la gran pintura dentro de los museos. Entonces, el arte no está en la calle, pero sin embargo está cerquita de uno. Pero las paredes muchas veces limitan o inhiben a la persona a poder disfrutar del arte. Y el arte es para ser disfrutado por todo el mundo. No pasa solamente por lo económico. O sea, lo económico es como un asunto que te permite seguir pintando, por supuesto, porque para poder ser pintor tenés que recibir un dinero. Entonces, eso también te da libertad, pero no es el fin, sino que el fin es realizar tu obra y como consecuencia la obra es la que va a financiar de alguna forma tu vida y tu trabajo, ¿no? Y te permite desarrollar proyectos importantes o por lo menos que pueden ser importantes para vos. Si se transforman en importantes, eso tú no sabés, porque nadie te lo puede definir. Pero en esa instancia coincidimos hasta que en julio del 86, este amigo viene de Chile, desarrollamos el proyecto, la idea, estudiamos el espacio y bueno, pedimos auspicios, generamos la infraestructura para poder estar, porque había que pensar que era la intemperie. Y bueno, el 15 de diciembre de 1986 hicimos el lanzamiento de lo que es ese proyecto que se llamaba Arte en la Calle, de la cual de los 3 pintores quedó solamente el compañero que vivía acá en Maldonado, que era Efraín Casañas. Yo me retiré el 30 de enero del mismo 86. Centurión se retira un poquitito antes, porque entendíamos en alguna forma que no cubría algunas expectativas que nos planteábamos, y también hay una cuestión que tiene que ver con el temperamento del pintor. Mi obra es desarrollada en lo que es una pintura intimista, es para ser desarrollada dentro del taller. Las horas más importantes de mi vida son a partir de las 3 de la tarde hasta que cae la última gota de luz, y si los ángeles te están acompañando, se prende la luz y seguimos pintando. Y a las horas que había que estar ahí,
había un conflicto entre lo que quería hacer y si quería estar. Entonces me di cuenta que yo no podía estar ahí. Pero sí me sentía contento con el proyecto y con la idea de que, aunque yo no estuviera, era un detonador para decirle a mucha gente y abrirle las puertas a otros compañeros pintores o otros colegas que de pronto estaban desarrollándose y que no trabajaban con una galería, que ahí había una puerta abierta, que podían mostrar su obra y podían de pronto lograr su sustento, ¿no? Que me parece que eso se logró. O sea, yo creo que a pesar de que el inicio fue Arte en la Calle y hoy se llama El Paseo de los Pintores, yo creo que en ese sentido nos sentimos contentos de haber creado algo para ayudar. El arte no es fácil ni aquí ni en ningún lado. Exige mucho esfuerzo y compromiso. Y el compromiso es lo más importante que vos tenés, es un compromiso contigo mismo y con la vida. Si no estás capacitado para afrontar esa responsabilidad, entonces quiere decir que no vas a alcanzar la meta, porque esto es mucho trabajo, es mucho esfuerzo. Alcanzar los objetivos, alcanzar la meta, alcanzar lo que se llama el llegar. El llegar yo creo que es el que tú puedas poder pintar todos los días. Y eso es importante. Sí, yo a veces entre amigos lo digo que estos son carreras para valientes. No quiero decir que nadie lo pueda hacer. Pero cuando tú asumís la actitud, es una actitud de vida. Si esa actitud no está, no subas a ese barco. Porque en la primera de cambio te vas a dar cuenta. Esto es como la película que vemos en el cine. No vivimos de fantasías, no es una fantasía. La realidad te golpea día a día. Entonces, cualquier cosa que vemos en el cine es ficción. La vida no es ficción, es realidad. Y en función de eso, tenés que asumir. No, un trabajador del arte, un promotor del arte, un hacedor, de poder ayudar, de poder compartir, de poder establecer vínculos, que yo pueda ayudar a un compañero que de pronto por razones económicas o determinadas circunstancias de su vida no puede hacerlo o no puede difundirse. Primero que nada, tenés que tener una capacidad, digamos, de saber qué sí, qué no. O sea, yo tengo que reconocer que además de ser pintor, el mundo de la tecnología me gusta y tanto es así que he incorporado el mundo informático a mi vida y a mi taller. Herramienta que me permitió, siempre preocupado en lo que es el tema de la difusión del arte, lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, es fantástico. Están hablando de cosas que suceden, que están acá, que somos de acá, no somos, que el pintor o el artista no es alguien que está en una pirámide mirando de arriba para abajo, que es imposible de acceder a él. Somos un vecino más, un ciudadano más. La diferencia es que tenemos una particularidad, digamos, en el sentido de que hacemos algo diferente al resto, pero no quiere decir que seamos especiales. Tenemos una cosa que se llama un talento que nos permite trabajar con un medio y no cumplimos un horario, pues no, por eso es que somos libres. Entonces, cuando incorporo la tecnología, digamos, a mi mundo y a mi vida, a mi mundo del pintor, siempre lo pensé para que estuviera a mi servicio y al servicio de alguna forma de poder hablar de la cultura. Y estando muy lejos de todo lo que es el diseño web y de lo que es la programación,
estando fuera de acá, estando en París, visitando lo que es el Museo del Louvre, por ejemplo. En la tienda había, por ejemplo, a la salida de lo que son las salas, en la tienda del museo había una gran mesada con computadoras y cada computadora estaba hablando de un pintor. Digo, qué linda sería que pudiéramos tener un museo, ¿no? Y ahí se me ocurrió la palabra museo virtual. Y me gustó la idea. Entonces, mientras estaba transitando en todo el viaje, me venían imágenes de cómo se podía componer algo cuando llegara a Uruguay. Eso fue en el año 97 y pasaron 10 años para que yo llegara a esa conclusión. Yo viví en el 2000, me instalo en Brasil, me quedo hasta el 2001 y en el 2001, marzo por ahí del 2001, ya vengo y me vuelvo a radicar acá otra vez de nuevo, ya que soy nacido acá y soy un enamorado de Maldonado. Decido comprarme una computadora y a partir de ahí empecé a desarrollar mis productos, digamos, mis catálogos digitales de Manfredini. Y a partir de ahí, a ponerme como pretexto para conocer la informática, tratar de crear un museo virtual con la pintura de Maldonado. Entonces, en el 2009 hicimos el lanzamiento del primer Museo Virtual de Arte y Cultura de Maldonado, que hoy ya está cumpliendo sus 8 años. Ha ido mejorando, ha ido sufriendo cambios, porque hay que entender que yo soy pintor, no soy ni programador ni soy diseñador. Claro, con 8 o 9 años de informática, claro, ya tengo una experiencia, evidentemente, pero no me considero ni un diseñador ni me considero un programador. Pero hoy puedo decir que me defiendo bastante bien, que lo puedo desarrollar, me da tranquilidad. Y entonces el museo ha ido sufriendo modificaciones en el modo y medida en que yo he ido progresando, digamos, en el conocimiento y en el manejo de las herramientas digitales. También dentro de lo que son las propuestas del museo, por ejemplo, lo creamos como un asunto solidario para la cultura de Maldonado. Está dividido en 4 etapas de crecimiento. Hemos cumplido 3 o 4 prácticamente del desafío que significa. Yo no sabía en el desafío en el que era un desafío en sí, ¿no? La magnitud de en lo que me estaba metiendo. Pero hemos cumplido con 4 o 5 proyectos, objetivos importantes. Primero, la realización también de un primer libro de arte y cultura de Maldonado que no existía. El museo accede a tener su propia radio online. Hoy por hoy, ya hace un mes, estamos inaugurando lo que es una revista de arte paralela al Museo de Arte y Cultura, que ya no se focaliza, digamos, en lo que es solamente el arte de Maldonado o la pintura de Maldonado, cosa que el museo sí. La idea es, con el museo, destacar la gran calidad de pintores que tiene Maldonado sin desmerecer y descuidar la gran escuela nacional que tenemos a lo largo de la historia. Mientras que con la revista es promover, ayudar, difundir a los artistas locales, nacionales, pero también internacionales. Abrimos la puerta a nivel internacional con el proyecto de generar una gran red internacional donde cada referente de cada país es el encargado de difundir la revista y de ayudar a sus compañeros que pintan para que puedan difundir su obra en la revista en forma gratuita. Ya por suerte en este mes hemos cosechado vínculos bastante importantes con España, Portugal, Francia, Nueva York, México y Croacia. Una gran escultora croata, fue una de las primeras en adherirse a la revista, y tenemos un vínculo fluido muy lindo y la estoy difundiendo. Ahora ya en la edición que va a salir entre esta noche y mañana ya va a aparecer en la revista, y eso yo creo que es importante, eso es bueno. Yo me siento mucho más un ciudadano del mundo que la realidad geográfica en la que vivo. O sea, sí, soy un enamorado de Maldonado, claro que sí. Vivo en Uruguay, claro que sí.
pero mi realidad geográfica, mi realidad de vida, mi realidad, mi concepto, me siento un ciudadano del mundo. Porque lo que he descubierto es que el ser humano es igual en todas partes del mundo. Hay buenas personas y malas personas en todos lados. Entonces, el arte rompe las barreras idiomáticas y culturales. Entonces, con ese concepto yo creo que es un instrumento importante para lo que es, digamos, este desafío que me he planteado. Digo, yo creo que el arte y la pintura es una de las cosas más nobles que nació junto con el hombre, entre el resto de las virtudes. Pero una de sus virtudes es la de decirte que la vida es muy sencilla, que no se necesitan grandes pompas ni grandes festejos o grandes cosas tan ostentosas, sino que la vida es muy sencilla, es para ser disfrutada y que lo que tú haces puedas compartirlo con todo el mundo, ¿no? O sea, que ahí es donde realmente el arte cumple esa finalidad. La pintura, la escultura, el canto lírico, por ejemplo, el Museo Virtual, por ejemplo, difunde también hoy el canto lírico también. Tenemos una gran referente importante acá, el Maldonado, que es embajadora fuera del país, que es Luz del Alba Rubio. No nos conocíamos y nos conocimos a través del arte y nos conocimos a nivel online y hoy nos une una gran amistad por ese sentimiento, digamos, de lo que es el arte en sí y además de cómo son las personas, ¿no? Y a lo largo de 40 años de pintura, ponele, te pasaron muchas cosas. Ponele, si yo recién me decía que ponele hasta el 2000 o hasta el... Yo puedo dividir mi pintura en la serie de los puertos, la serie de las figuras, la serie de los retratos, la serie de los desnudos y las alegorías y los ensambles y las escultura-pintura. O sea, ahí ya hay como periodos.
por ejemplo, la potencia de la pintura. Por ejemplo, mi pintura es muy potente, o sea, es de una mancha muy violenta muchas veces, pero en sí esa violencia que está como expresando ahí es más, lo que más transmite de pronto puede ser una tranquilidad y una serenidad que digamos que es mi propia serenidad, ¿no? Pero evidentemente tú también tienes tus momentos de mal humor, de enojos, y lo trasladas ahí, ¿no? O sea, es un canalizador de energías que pueden ser positivas o negativas. Entonces, las cosas que te enojan, que te producen angustia, las trasladas ahí, las golpeás. La forma en la que golpeas el pincel en el lienzo, en el cartón, estás golpeando como si te estuvieras pegando a alguien. Entonces, es un excelente catalizador, digamos, de energías negativas y a su vez positivas también, porque trasladas un optimismo también, ¿verdad? Sí, o sea, hasta la obra más dramática, ya sea en pintura o en teatro o en cine, es capaz de salvarte la vida. Pero además el arte tiene ese don de que a ti como espectador te puede salvar la vida. Yo tuve experiencias de gente, particularmente yo tenía una coleccionista francesa que era asidua compradora de arte y me compraba una obra por mes, y un día me dice: ¿sabes una cosa? Que me salvaste la vida, porque tengo una obra en cada lugar de los cuales yo quiero estar y quiero disfrutar, y tu obra la tengo siempre enfrente a mí a la hora de leer un libro, de tomar el té. O sea, hay que ver que era una señora que estaba sola, había perdido su marido, y su refugio era el arte, la literatura, la música, la pintura. Compartir, por ejemplo, integrar las mesas redondas con los pintores, por ejemplo, ¿no? Pero sobre todo me causó mucha tensión el hecho de que me haya dicho: me salvaste la vida con tu obra, me siento acompañada, me haces pensar, me acompaña. En una exposición, por ejemplo, es donde vos estás más expuesto, por ejemplo. Entonces vos recibís el halago y la crítica y la indiferencia. Y lo más duro de todo, tal vez, es la indiferencia. Esa persona que da la vueltita y no mira, ¿no? Entonces quiere decir que ahí hubo una indiferencia, no le gustó lo que vos le estás diciendo. Entonces, hasta esa indiferencia es una respuesta estupenda y favorable, porque quiere decir que algo le estás diciendo y no le gusta lo que le estás diciendo. Entonces, presumiblemente, el ser humano transita por momentos que son de crecimiento y de madurez. De pronto en ese momento le resultó indiferente, y de pronto al tiempo, a los 3, 4, 5 años, se vuelve a tropezar con la obra y se da cuenta que le gusta. Y ahí te entiende a ti, ¿no? O sea, es todo muy subjetivo, todo muy... entonces, ¿cuál es el deber del pintor con relación a las críticas? No prestar atención. Porque, en definitiva, el dueño de la libertad sos tú. No debes, no tenés por qué estar atento a lo que se dice o no se dice. O sea, sos alguien que tiene un lenguaje, que lo utiliza para expresarse, y sobre todo partiendo de una base sólida, que el arte no tiene por qué agradar. El arte agrada a través del sentido estético, del lenguaje, de la forma de decir, en el modo y medida en que conquiste con esa expresión, sea dura, dramática o triste. Yo siempre pongo como ejemplo, por ejemplo, una obra de un gran pintor español como Goya, los fusilamientos del 3 de mayo. Es una obra dramática, sí, es dramática, pero tiene un placer estético desde el punto de vista pictórico que te atrapa, que no te deja irte. Entonces, ¿en dónde comienza y termina el drama? ¿Dónde empieza la felicidad y dónde termina?
Entonces, si una obra con esa magnitud de ese drama es capaz de capturar tu espíritu, quiere decir que el drama desaparece, la anécdota del drama desaparece. O sea, porque ¿qué pasa? Que el tema es un pretexto para poder uno jugar con valores. La pintura es una relación de valores, forma, valor y tono. Una ortografía, una sintaxis y una caligrafía. Entonces, con esos 8 elementos, tenés que ser capaz de poder expresarte. Entonces, esa yo creo que es el gran don de la pintura y del arte. O sea, que tú puedas ser dueño, ser el artífice de una realidad subjetiva, pero que habla de una realidad objetiva. Ese conocimiento te da la libertad para tú hacer lo que tú hagas hoy, mañana y pasado, ¿no? Pero tenés la tranquilidad de que no existen las vanguardias que te establecen. Ah, pero tú no sos de vanguardia, ¿no? Ah, pero tú no sos de tal tendencia, no perteneces ni al pop arts, ni al modern arts, ni perteneces al informalismo, ni sos surrealista, ni sos cubista. Entonces, eso es una cosa muy buena. Y hoy, el artista hoy se encuentra frente a una realidad que es las nuevas herramientas tecnológicas. Tampoco es desechable. Podés hacer arte digital, video arte. No sé, hay una infinidad de cosas que tampoco estoy tan seguro cuánto mucho podés hacer, pero es un instrumento nuevo, es un desafío nuevo. O sea, yo ya estoy haciendo mis pequeñas experiencias. Todavía no le doy validez, ¿no? Porque estoy más jugado a que la cosa tiene que ser en lo matérico, pero no estoy para nada negado a lo digital, a la realización de una obra digital, ¿no? Todavía no le he puesto cabeza, he hecho ensayos. Entonces, cuando sienta que tengo ese tiempo, digamos, y de pronto ya es más cerebral. Cuando vas a trabajar en lo digital hay como una cosa más cerebral. Entonces va a tener que surgir el leitmotiv para que yo desarrolle realmente eso digital. Y yo creo que ahí va a estar lo bueno. Pero por lo menos tengo la tranquilidad de que con lo digital estoy pudiendo hacer cosas de lo que yo recién me refería, ¿no? Poder cumplir un rol en lo que es la difusión de la cultura local, en lo internacional y en lo nacional. Y eso me satisface, poder estarlo haciendo bien y poderlo seguir mejorando. Pero en cuanto al arte digital, creo que todavía necesito madurarlo un poquitito, que eso se madure, ¿no? Así como yo te decía recién, que yo me permito los tiempos, y eso es muy valioso, permitirte los tiempos. No tenés por qué estar corriendo desesperado porque en Europa se está haciendo tal cosa, porque en Nueva York o en Estados Unidos se está haciendo tal cosa, no. O sea, sos el dueño de hacer lo que querés. Por suerte, Maldonado, debido a los referentes importantes que hemos tenido acá en Maldonado, goza de una buena salud. O sea, hay una calidad y realmente uno se queda contento. Tuvimos referentes importantes. El taller Maldonado con Manuel Lima. Tuvimos la presencia de Edgardo Ribeiro, que dejó como herederos a Fernando Amaral, a Ricardo Pickenheim, Nicole van der Gortz, la escuela municipal, que ha aportado lo suyo también. Y después también hay otros pintores que han venido de Montevideo, por ejemplo el caso de Félix Seriani, que salió del taller de Raúl de Liotti y que salió del taller del cual fue alumno de Torres García de Liotti. El caso de Virginia Jones. Pero no puedo mencionar más porque me estaría olvidando de mucha gente que está trabajando en el universo de la pintura y está trabajando muy bien. O sea, yo creo que Maldonado es un gran semillero de talento, y por eso es que la propuesta esta con el museo y con la revista es ayudar
y poder difundir a gente que está siendo emergente y que está haciendo un trabajo serio, que está queriendo expresarse y que quiere hacer una buena obra. La valoración del público con relación a... Mira, lo que pasa es que Maldonado ha vivido una serie de realidades muy particulares. Hay que mirar Maldonado, ponele décadas del 60 al 2000. Hace 30 años atrás tú hacías una exposición y no te iban más de 10 personas. Iban tus amigos, algún familiar y alguno que le gustaba la pintura o porque estaba más o menos próximo. Y parábamos de contar. Y hoy la realidad significa que en una exposición individual o colectiva tú podés convocar entre 50 a 300 personas. Por ejemplo, con Feble Siriani y con Mercedes Salazar, que integramos un grupo, en el caso de Mercedes, por ejemplo, que fue alumna también de Manolo, con Febles y con Mercedes formamos un grupo llamado Mito de Arte. Ese lanzamiento de ese grupo fue en 1993, en julio. Esa noche, pleno julio, lloviznando, haciendo mucho frío, en el Centro Paz y Unión de Maldonado logramos convocar 300 personas, que ya no es poca cosa. Y a partir de ahí hay un público cautivo y creo que eso es muy importante. O sea que Maldonado ha crecido, no ha crecido no solamente en cuanto a población, sino que ha crecido culturalmente y en el gusto por la pintura. Y eso es muy importante, que a una ciudad y en particular a un departamento como Maldonado, que tiene características muy particulares porque tiene un balneario próximo donde tenemos la oportunidad de compartir con eventos internacionales, artistas internacionales, festivales de cine, artistas, pintores internacionales. Tenemos un museo como es el Museo Rally. Tenemos un museo de la escultura como es el de García Uriburu, por ejemplo. Entonces, yo creo que todo eso han sido ingredientes que en estos 40 años han sido relevantes y han mejorado sustancialmente la posibilidad de poder hacer una exposición y que vos digas, voy a ser escuchado, guste o no guste, pero que tengas un público. Porque tal vez el mayor aplauso de un artista o de un pintor es que tengas público en la sala. Y ahí sentís un alivio bastante agradable, más allá de que si gustó o no gustó, si se compró o no se compró. Pero el que te acompañen y que digan, estuve en la exposición de fulano, en la exposición de mengano, y eso es importante. Es el mayor estímulo que podés tener, sea económico o no económico, eso es un gran estímulo. Este año abrí un poco las puertas, estoy dándole clase a una señora y también estoy haciendo una experiencia online con 2 alumnas francesas. Claro, comparto ese conocimiento en forma online, que es una experiencia muy linda. Son 2 chicas francesas muy avanzadas, y esta señora es una señora de edad, pero que tiene posibilidades. Es un placer verla trabajar y poder compartir 2 horas semanales o 4 horas semanales donde yo veo que estoy pudiendo ayudar a alguien y dentro de esa ayuda hay una comprensión y un entendimiento de lo que es poderte expresar a través de la pintura. No, en el año 93 abrí el taller hasta el año 96, 97, llegué a tener cerca de 10 alumnos y ya después en el 97 me fui para Europa. Estuve 2 meses fuera del país. Ahí decidí que yo no podía tener un taller y si estoy viajando no puedo desatenderte. Después ya me radico en Brasil, comienzo a estar leyendo, aunque en Brasil comencé a viajar en el año 86. Desde el año 86 comparto Uruguay con Brasil, voy y vengo. Y entonces lo cerré. No podía comprometerme si yo no te puedo atender bien. Pero hoy, que ya me siento más tranquilo estando acá, puedo compartir con no muchas personas en forma de taller o online. Que esto es una experiencia nueva, surgió este verano
Fueron 2 chicas que vinieron, querían trabajar conmigo y bueno, está. El tema era si se iban. Entonces, el desafío fue, ¿y podés darnos clases en forma online? Sí, ¿por qué no? No hay imposibles, para mí no hay imposibles. El único imposible sos vos. Si vos querés, es posible. Ahora, si vos no querés, ahí tenés los imposibles. Y hoy que yo te decía que ante las adversidades de la vida, tú tenés que ser positivo, tenés que mirar para el frente. Y entonces para mí no existen los imposibles.